ejercicio. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas a nuestra sesión de IELTS. Recordemos que dentro de nuestra programación tenemos diferentes exámenes internacionales y en esta oportunidad estaremos trabajando en la segunda sesión del taller IELTS. La semana pasada, para los que pudieron participar con nosotros, tuvieron la posibilidad de ahondar dentro de esta prueba internacional y conocer sobre las habilidades de listening y las habilidades de reading, escritura y lectura. En este momento voy a proceder a compartirles mi pantalla e iniciaremos con dos nuevas habilidades, las cuales corresponden pues a la segunda parte de nuestra sesión de taller y en segunda parte de la sesión de las pruebas internacionales. Perfecto. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos entonces a iniciar. So everyone, today again, welcome to this second session. Today we are going to talk about International English Language Testing System, la prueba internacional más conocida por todos nosotros como IELTS. IELTS, como ustedes bien saben, hace parte dentro de las posibilidades que tenemos como exámenes internacionales para lograr esta certificación a nivel internacional para obtener oportunidades tanto laborales como académicas. Recordemos que en esta oportunidad estaremos hablando de la habilidad de writing y speaking, pero también estaremos ahondando en primera instancia en un punto clave al momento de presentar nuestros esquemas internacionales y es la clasificación y la calificación que obtenemos en este ejercicio de las pruebas internacionales. Recordemos que cuando nos postulamos para el proceso de presentar una prueba internacional, pues debemos hacerlo con un propósito en específico. Y en este caso, el propósito específico, dependiendo al que estemos aspirando, nos solicitan unos puntajes como tal para poder acceder a esa oportunidad. En este caso, los Band Scores eh, precisamente son esos esquemas de calificación en IELTS en los cuales nos van a evaluar habilidades tanto como reading and writing, que estuvimos trabajando la semana pasada, y speaking and reading. Ok, entonces, ¿cómo se califica el IELTS? Overall Band Score. ¿Cómo nos están calificando en este IELTS? Hay ciertos elementos que debemos tener en cuenta al momento de habilidad, cada habilidad. ¿Listos? Recordemos que al tener las cuatro habilidades, cada una de ellas va a calificarse de forma independiente. Cada una de ellas cuenta con un tiempo en específico y cada una de ellas va a contar con un puntaje que al final, cuando ya estemos realizando toda nuestra prueba, nos van a dar un puntaje como tal de un esquema globalizado para que nos califiquen dentro de unos niveles que, como bien saben, están enmarcados sobre el marco común europeo, tal como lo conversamos la semana pasada. Este es un ejemplo de el band score que tenemos para las diferentes pruebas. En este caso, reading and listening, que lo estuvimos trabajando la semana pasada. Recordemos que reading tiene dos clasificaciones o dos distintos tipos de prueba. Cuando nosotros nos enfocamos al academic, IELTS academic, pues tenemos una puntuación diferente, tenemos una forma de prueba diferente. Es por tal razón que ustedes van a encontrar General Reading y Academic Reading. ¿Listos? Están diferentes seleccionados. Digamos que en cuanto a la cantidad de preguntas correctas que deberíamos tener para cada una de ellas, puede variar dentro del tipo de prueba y esto es un aproximado, un overall, un promedio que deberíamos obtener para poder lograr a ciertos niveles de dominio de lengua. Entonces, si nos damos cuenta, está desde el 4, pero encontramos del 1 al 9 y a partir de allí, pues estamos siendo calificados a partir de la cantidad de preguntas o de respuestas correctas que tengamos, dependiendo de cada una de nuestras habilidades. Por ejemplo,
En el caso de la cantidad de preguntas que obtengamos, nuestro band nos va a seleccionar en la habilidad o el nivel de habilidad que tengamos para el desarrollo de la aplicación de nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, de 4 estamos Limited User, número 5, un usuario modesto que tiene una comprensión parcial. Un usuario competente clasificaría en el número 6, es decir, tiene buen desempeño, pero presenta pues algunos errores. Good user, tiene una comunicación fluida, clara, efectiva, claramente tiene todavía algunos errores, pero pues es un usuario que tiene una comunicación ya un poco más fluida. Very good user, es decir, tiene un excelente manejo, tiene unos errores mínimos, pero pues tiene un muy buen manejo del idioma. Y expert user, que ya aquí estamos hablando de estos estudiantes que tienen un dominio completo del idioma, no presentan, digamos, ningún error, sino que pueden avanzar dentro de sus habilidades o el desarrollo de sus habilidades sin ningún inconveniente. ¿Listos? Vamos entonces a avanzar para que comprendamos dentro de estas habilidades cómo nos estamos ubicando de acuerdo pues al marco común europeo. Recuerden que IELTS, si bien tiene una calificación específica del 1 al 9, estas calificaciones, de acuerdo pues a los promedios que normalmente nos muestra la prueba, pues corresponden a ciertos niveles de lengua. Es decir, si nosotros obtenemos dentro de un 4, un 4,5, un 5 dentro del band score que nos ofrece el IELTS, estamos en promedio entre nivel B1. 5,5 a 6,5 de acuerdo al promedio que obtuvimos en IELTS corresponde a un B2. Del 7 al 8 estamos hablando de que ya es un proficient user, ya tenemos un nivel de lengua un poco más avanzado y correspondemos al nivel C1, y ya los que están en el nivel 9 dentro del band score que nos ofrece el IELTS corresponde al C2, es decir, pues esos estudiantes que son totalmente perfectos y no obtienen ningún error dentro de la prueba. Los módulos de listening y speaking son idénticos en ambas versiones, es decir, la calificación parcial tanto en Academic IELTS y General IELTS son exactamente iguales y se califican igual, digamos, con diferentes rúbricas que hay que tener presentes, y se las compartiré ahorita cuando estemos hablando de las habilidades. Pero en el caso de los módulos de Reading and Writing presentan una diferencia al momento de presentar la prueba, es decir, el propósito dentro del cual nosotros estamos presentando la prueba académico o laboral, pues tienen diferencia en cuanto al tipo de pregunta y en cuanto a el enfoque sobre el cual pues se basan las preguntas que se presentan en el ejercicio. Listos. Ahora bien, un dato importante a tener en cuenta cuando estemos presentando nuestra prueba es que la mayoría de universidades nos solicitan como mínimo entre un 6,5 y un 7. Es decir, si lo hablamos por promedios de nivel, estamos hablando de un B2 a un C1. ¿Listos? Eso es importante tenerlo muy presente para que podamos desarrollar nuestras actividades académicas. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, la semana pasada estábamos trabajando las habilidades de reading and listening. Esta semana, en este encuentro, estaremos enfocándonos en lo que corresponde en la habilidad de writing y la habilidad de speaking. Recordemos que writing tiene un enfoque dentro del cual se ofrecen 60 minutos para el desarrollo de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que para esos 60 minutos debemos estar desarrollando dos actividades, task number one y task number two. Dentro de la actividad número uno se sugiere que el estudiante utilice aproximadamente unos 20 minutos, no más, 20 minutos para poder desarrollar el tipo de lengua. ¿Listos? En este caso, debemos realizar un escrito de mínimo 150 palabras. Dentro del ejercicio académico, debemos entre describir, resumir, graficar.
Mil disculpas. Dentro del ejercicio de la actividad número 1, se sugiere que obtenemos 20 minutos para desarrollar un escrito en el cual podemos utilizar 150 palabras. En este ejercicio académico se pueden describir o resumir diarios, tablas o diagramas y en el general se realiza una carta formal o informal. En la actividad número 2, en la actividad número 2 se sugiere que gastemos unos 40 minutos dentro del ejercicio, pues debemos desarrollar un ensayo de diferente índole. Recuerden que los ensayos tienen diferentes clasificaciones, en donde debemos escribir al menos 250 palabras respondiendo un argumento a un problema, es decir, obtener una tesis, obtener un resultado con una opinión específica, dando unos argumentos. Un tip importante para tener en cuenta al momento de desarrollar este ejercicio es que normalmente si hablamos el peso en cuanto a la calificación, la actividad número 2 tiene una profundización un poco más evidente al momento de desarrollar la actividad número 1. Es decir, es un poco más compleja, siempre viéndolo de grado de dificultad, siempre empezamos de lo más fácil a lo más complejo. Y en cuanto a peso en puntos, tiene más peso la actividad número 2. Para en el caso de speaking, tenemos una conversación con un examinador en tres partes. En este caso, como pueden evidenciar, es más corto, es aproximadamente de 11 a 14 minutos y es con un examinador en tres partes. En este ejercicio, primero, parte las preguntas personales y cotidianas, es decir, donde la persona tiene la posibilidad de presentarse con su examinador. Posteriormente se le plantea un escenario en donde desarrollan un tema en específico y presentan su discurso. Y en el punto número 3, la conversación y la discusión sobre el tema en ejercicio. Dentro del ejercicio de la nota de la parte oral, puede realizarse un mismo día o en distintos días. Normalmente, pues recuerden que hay dos tipos de pruebas. Lo tenemos estas pruebas donde lo presentamos con papel y lápiz y hay otras donde las presentamos con un ordenador. Si nosotros estamos trabajando con una en prueba presencial, pues normalmente tendremos una persona disponible que nos acompañará para hacer este ejercicio, pero si es en un ordenador, pues normalmente las programaciones son diferentes. Entonces, puede suceder que estemos programados, por ejemplo, para hoy presentar la prueba, pero no puede que el speaking lo presentemos un día diferente. Vamos entonces a iniciar ya puntualmente con la habilidad de writing, es decir, formatos, tipos de preguntas, estrategias para dominar esta sección de lectura. Como les estaba mencionando anteriormente, tenemos dos tipos de pruebas. General Training, es decir, las pruebas generales en donde nos enfocamos para sobre todo actividades laborales o incluso de visados. Y tenemos Academic IELTS, que es sobre todo para los ejercicios, como su nombre lo indica, académicos. En ambos ejercicios vamos a tener dos actividades, Task Number 1 y Task Number 2. Sin embargo, el enfoque dentro de este ejercicio, como se pueden dar cuenta, la solicitud de actividades dentro de este ejercicio, pues son diferentes. En General Training es una carta, es un escrito un poco más, llamémoslo sencillo, y en el segunda instancia es un ensayo. Para el Academic IELTS podemos presentar diferentes tipos de pruebas, es decir, textos que pueden ser gráficos, tablas, diagramas, mapas, procesos, es decir, hay una variedad un poco más amplia y posteriormente un ensayo de tipo argumentativo. Recuerden que el IELTS puede presentar en el ejercicio, el Task 2, tanto en General como en Academic, puede representar aproximadamente el 66% de la puntuación, es decir, la actividad 2 tiene un peso un poco más, llamémoslo fuerte dentro del ejercicio de la presentación de la habilidad de Edward. Ahora, ¿qué evalúa el writing? Bien, el writing al ser revisado, bien sea por un software, o al momento de presentarlo en un equipo o al presentarlo de forma escrita, pues el evaluador lo que va a revisar es precisamente Task Achievement and Task Response. Es decir, respondió exactamente lo que preguntaba el enunciado. Eso es supremamente importante, dar respuesta a lo que nos están consultando y no irnos por entre otras ramas. Coherence and cohesions, la coherencia y la cohesión. Es decir, las ideas están organizadas y están conectadas.
¿Tienen coherencia lo que estamos presentando? Sin importar el tipo de texto, hay que tener en coherencia y cohesión. Lexical resource, es decir, tenemos un vocabulario variado y apropiado, perdón, de acuerdo al nivel al que nosotros estamos aspirando. Recordemos que es importante que nuestro entrenamiento, nuestra preparación esté enfocada a un nivel en específico, es decir, si nuestro rango aspiracional dentro de la prueba de IELTS es un 7, un 8, incluso un 9, pues tengo que tener en cuenta que el vocabulario y las estructuras, que ya vamos a ver el empleo de estructuras gramaticales variadas con precisión, pues sean acordes al nivel en que nos encontramos. Un dato importante en este ejercicio es que un texto largo no va a garantizar un excelente puntaje ni te va a dar más puntos. Lo que realmente revisan los evaluadores es la calidad de las ideas, porque esto es más importante que la cantidad de palabras. Es decir, no es solamente un texto más extenso, es decir, si me evalúan 150 palabras, no escribir 300 palabras no me va a dar más puntaje. Lo que me da puntaje es la coherencia, cohesión, el léxico y el uso gramatical. Obviamente la precisión a lo que tenemos que realizar. Un tip súper importante en este punto es que British Council presenta diferentes formatos a modo de ejemplo, a modo de práctica, para comprender el diferentes tipos de preguntas antes del examen. Al finalizar esta sesión, en el transcurso de la misma, les estaré compartiendo unos recursos que son súper importantes que ustedes pueden ir revisando para que comprendamos los diferentes tipos de preguntas. Como pueden ver, tenemos en este caso 5 tipos de preguntas. Opinion essay, discussion essay, two-part questions, advantage and disadvantage, and problems and solutions. Opiniones, ensayos de opiniones, ensayos de discusión. Digamos que two-part questions es básicamente ver las dos opiniones y considerar las opiniones de ambos, responder a las preguntas de un enunciado, ventajas y desventajas y problemas, proponer soluciones. Estos son los tipos de preguntas que nos presentan en el ejercicio del IELTS en la sección de Writing. Un tip importante es identificar el tipo de pregunta antes de escribir el ejercicio. Ahorita cuando estemos viendo como estos tips de posibilidad de respuesta, vamos a identificar cuáles son las estrategias que podemos utilizar para obtener un mejor desarrollo del puntaje en cuanto al punto de writing, pero para antes de iniciar es importante que identifiquemos los diferentes tipos de preguntas. Aquí algunos ejemplos muy cortos, muy sencillos para que identifiquemos el tipo de pregunta. Entonces, example number 1. Some people believe university education should be free. Some people believe university education should be free. Algunas personas creen que la educación universitaria debería ser gratis. Ese es el statement, ese es el primer elemento que nos muestran, digamos, de base para poder analizar la información. Aquí nos hemos identificado todavía el tipo de pregunta. Entonces nos muestran lo siguiente. To extend, do you agree or disagree? Para poder profundizar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Así es el tipo de pregunta que nos van a presentar. Entonces, si empezamos a revisar los 5 tipos de pregunta, lo que debemos hacer es identificar, pues, qué es lo que me están solicitando y posteriormente a partir de allí sé qué tipo de escrito debo realizar. En este caso, claramente, si me están preguntando si estoy de acuerdo o no, pues es un ensayo de opinión. Están pidiéndome que opine con respecto a ese statement, que opine de acuerdo con ese enunciado. Example number 2. Revisémoslo con detalle. Some people think technology improves our lives while others believe it creates more problems. Some people think technology improves our lives while others believe it creates more problems. Algunas personas creen, consideran que la tecnología mejora nuestras vidas, mientras que otros creen que genera más problemas. ¿Ok? So, discuss both views and give your opinion.
discute sobre ambos puntos de vista o ambas opiniones y da tu opinión, tal cual. Solamente me están dando un tipo de pregunta y en este caso fíjense que ya es un tipo de enunciado en donde me están solicitando qué hacer. Identificando entonces este statement, yo puedo inferir que lo que me están solicitando para escritura es un ensayo de discusión, un ensayo de discusión. Es decir, cuando nosotros damos los dos puntos de vista y damos nuestras opiniones, ahí fíjense que ya hay una diferencia. No es solamente decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino es opinar dentro del ejercicio y presentar ambos puntos de vista. Un ensayo de discusión. No todas las personas, en este caso, requieren expresar la opinión desde el inicio. Por eso es importante leer cuidadosamente las instrucciones. Muy bien. Algunas de las estrategias que podemos presentar para mejorar este ejercicio del writing, pues son, en primera instancia, antes de escribir, analizar la pregunta, identificar palabras claves y planificar tus ideas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución de tiempo, por ejemplo, para el task number one, que se sugiere empleemos 20 minutos, hay que inferir dentro de ese tiempo, distribuirlo, perdón, para que logremos al menos 1 o 2 minutos para identificar la pregunta, identificar palabras claves para poder inferir en la temática del ejercicio y además planificar las ideas, porque el tipo de texto siempre es diferente, siempre la estructura es totalmente diferente, sí a un ensayo de opinión, a un ensayo, por ejemplo, de discusión. Durante la lectura es importante que tengamos en cuenta perdón, durante la escritura es importante que tengamos en cuenta la idea principal por párrafo. Es decir, si es, por ejemplo, un ensayo de opinión, siempre voy a tener un párrafo inicial en donde nosotros presentamos, pues, como tal un contexto. Posteriormente vamos a presentar 1 o 2 argumentos y posteriormente, pues, vamos a una conclusión en donde llegamos al punto de este ejercicio de escritura. Es importante utilizar ejemplos, digamos, como un plus para que la identificación del ejercicio se pueda hacer un poco más claro y contextualizado. Y por supuesto, los conectores son supremamente importantes. Les invito a que consulten dentro de sus actividades de estudio previo, pues diferentes conectores de acuerdo al nivel. Es decir, hay conectores que son un poco más sencillos y hay conectores que son un poco más avanzados y eso se puede representar también en los puntos a evaluar por parte del evaluador al momento de identificar el nivel el cual estamos empleando para la escritura. Al finalizar es importante revisar la ortografía, revisar los tiempos verbales, comprueba que el número mínimo de palabras sea el empleado. Recuerden, pues si nos solicitan 150 palabras es el mínimo. Tampoco nos están solicitando que escribamos 200 o 300 palabras. La idea es que estemos dentro de ese rango de 150 mínimo y podamos utilizar un poco más. Recuerden que escribir textos más extensos no quiere decir mejores resultados. Tip, lo que hablábamos al inicio, los candidatos con mejores resultados dedican entre 3 a 5 a planificar antes de escribir. Muchas veces cuando nos apresuramos a hacer el ejercicio antes de, pues olvidamos detalles tan sencillos que pueden generar algunos errores. Entonces, la invitación es siempre planificar antes de iniciar el ejercicio de escritura. IELTS, easy questions. Aquí vamos a encontrar entonces un ejemplo. This is an example about writing. This is an example about writing. El gráfico que encuentras a continuación va a ser parte de una de las preguntas dentro de las cuales pues estaremos analizando diferentes estrategias para el empleo del ejercicio. Ok. The graph below gives information about 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030. This is the statement. Este es el primer párrafo que nos va a brindar la información y posteriormente pues tenemos que hacer el análisis. Si hacemos el ejercicio de planeación de escritura, primero tenemos que observar cuál es la información que se nos está presentando y posteriormente identificar el gráfico porque es sobre ese gráfico el cual que nosotros vamos a empezar el ejercicio de escritura.
¿Listos? Es ese gráfico dentro del cual nosotros vamos a empezar ese ejercicio de escritura. Entonces, first step, plan your answer. Planea las respuestas. Tenemos un gráfico en el cual nos están pidiendo que analicemos el ejercicio de consumo de energía desde 1980 y el incremento que se ha presentado hasta el 2030, ¿verdad? ¿Dónde identificamos que nos están solicitando? Aquí lo tenemos. Esta es la información que se nos está presentando. Posteriormente tenemos unos datos claves en los cuales nos podemos distribuir en parte número 1, parte número 2. Parte número 1, estamos viendo el incremento, estamos viendo datos, estamos viendo mediciones, estamos viendo puntos importantes que vamos a tener en cuenta. Y posteriormente vamos a tener parte número 2, es decir, en donde estamos viendo ya lo que tiene que ver con historias y proyecciones. En la parte derecha de sus pantallas ustedes van a encontrar la distribución por años, siendo estos unos momentos claves y posteriormente elementos que nos dan como puntos de medición, puntos de energía, sus incrementos y las posibles soluciones. Ahora, después de haber revisado estos elementos y ya de tener analizado los datos claves, pues procederemos a hacer un ejercicio de ensayo. En este caso que les estoy mostrando aquí en este example, pueden ver que es un ensayo de aproximadamente 150 palabras en donde nos están hablando sobre la línea gráfica que compara el consumo de los 6 tipos de combustible en los Estados Unidos desde 1980 hasta 2030. Esto es lo que nos están, digamos, solicitando de primera instancia al ejercicio. Ahora, cuando ya nos solicitan un tipo de texto, en este caso, si ustedes pueden hacer un ejercicio, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada, el skimming, el scanning, revisando rápidamente las palabras claves, te pueden dar cuenta que estamos hablando de consumos por cantidades, estamos hablando de diferentes tipos de combustible, estamos ya dando cifras en específico, estamos hablando puntos claves dentro de una línea de tiempo y posteriormente en el párrafo final estamos dando una conclusión en la proyección de lo que se está manejando desde el año 1 hasta el punto final, que era el 2030. Importante tener en cuenta que para este ejercicio de escritura debemos tener un vocabulario adecuado. ¿Qué quiere decir? En este caso, el vocabulario adecuado se refiere al vocabulario que queremos emplear para el nivel al que estamos proyectados. Quiere decir que yo puedo utilizar palabras o verbos o conectores muy sencillos, muy básicos, ¿sí? Y pues esto nos va a generar un ejercicio de escritura correcto. Sin embargo, pues hay ciertos elementos que ya nos van a permitir nosotros mostrar un nivel de proyección y un nivel de usabilidad de lengua mucho más avanzado que dentro de otros términos más sencillos. This is a writing overview. Este es un recurso que quiero compartirles a todos ustedes por medio de nuestro chat para que lo tengan presente y puedan ir revisando los diferentes tipos de escritura step by step para obtener un resultado sobre todo de 7 puntos o muchos más. Aquí vas a encontrar diferentes tipos de lectura, actividades, ejercicios y sobre todo procesos. En este caso, que es otro tipo de texto, para que podamos identificar mucho más mediante unos ejercicios los elementos de escritura. Entonces se los voy a compartir por medio de chat para que ustedes tengan la información de primera mano del link de práctica. Perfecto. Ahora bien, dentro del ejercicio de escritura también vamos a encontrar otros elementos que nos van a permitir como referenciar los ejercicios de escritura. Dentro de ellos, pues son los elementos de la actividad número 2, que son los ensayos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de ensayos, hay diferentes tipos de discusiones, es decir, pues dentro del ejercicio de escritura, pues tendremos unos objetivos, que es lo que tenemos que identificar en lo que nos solicita la prueba. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de los Vance Scores,
las líneas de resultado, vamos a encontrar que para el ejercicio de escritura tenemos unos muy específicos. Entonces, IELTS Band Scores. Por aquí vamos a encontrar entonces la gráfica de evaluación, la rúbrica de evaluación que corresponde al Band Number 9, Band Number 8, 7, 4, 3, 2, 1. Uno, siendo pues la más baja, es decir, el resultado un poco más elemental dentro del ejercicio, es decir, estaríamos hablando de un A1 beginner a un band number 9 que ya es un expert advanced en English, un experto avanzado en inglés. Normalmente las pruebas que presentamos para obtener un nivel B1 o B2, que es lo que normalmente nos sugiere ciertas universidades o incluso oportunidades laborales, pues es el Task Achievement, en el primero que nos solicita Response covers requirements, the content is relevant and accurate, es relevante y es apropiado. En el caso del academic, el caso del academic nos solicitaría key features which select are covered clearly, highlight, it could be more fully or more appropriate and illustrated or extend. Es decir, aquí ya nos están dando son oportunidades de mejora. Las ideas seleccionadas o las palabras, los elementos clave dentro del texto deberían estar más completos, deberían ser más apropiados, ilustrados o extensos. En este caso, It Present Clear Overview presenta un ejercicio claro en el punto de vista, la data que presenta es apropiadamente categorizada, sin embargo, bueno, identifica las diferencias. ¿Listos? Ya cuando estamos hablando del ejercicio. Request AI Container. Bueno, acá sí. En General Training ya estamos hablando entonces en ejercicios como Coherence and Cohesions, ya estamos hablando de coherencia y cohesión. El tono que presenta en el ejercicio de texto es apropiado, es consistente. Los lapsos que presentan son mínimos y la información está presentada lógicamente organizada y hay una progresión clara a través de la respuesta. Entonces, cuando ya nosotros queramos hacer el ejercicio de escritura, debemos tener en cuenta pues tres elementos importantes al momento de hacer el ejercicio. Primero, el tipo de texto que nos están presentando o el gráfico que nos están presentando, lo que nos están solicitando que escribamos, el tipo de texto y adicionalmente pues que tengamos claro qué se solicita, qué requerimientos se solicitan para obtener esos resultados mínimos obtenidos. Por otro lado, en el ejercicio de Academic IELTS, vamos a encontrar algunos ejercicios de ejemplos por acá. Permítanme, yo se los voy a mostrar para el ejercicio de escritura manual. Cuando hablamos de escritura manual, este es un sample, un ejercicio de texto físico diferente al que les mostré previamente, en donde, por ejemplo, nos están solicitando que a partir de un texto, que es este, por ejemplo, International tourism has brought enormous benefits in many places. Y la pregunta es, do the disadvantage of international tourism outweigh the advantages? Entonces aquí nos están diciendo el tipo de texto. Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Danos las razones en las respuestas, unos argumentos y comparte algunos ejemplos relevantes a partir de tu experiencia. 250 words. Nos están solicitando que escribamos al menos 250 palabras. Y esta es pues la línea, una hojita que nos presentan y el ejercicio de texto presentado. Este es un sample que podemos tener en cuenta. En este caso, en el script B, que es otra respuesta de la misma tarea, pues podemos evidenciar que aquí tenemos un poco más de texto, digamos que el ejercicio se ve un poco más robusto, pero recuerden que ya hay que entrar a detalles eh, que se tienen en cuenta al momento de la evaluación, puesto que escribir más no garantiza un mejor puntaje. Muy bien. Dentro del ejercicio de speaking,
Dentro del ejercicio de speaking, para que vayamos avanzando dentro de las preguntas, las estrategias y el formato que se presenta en las actividades de speaking, es importante tener presente que pues esta parte del ejercicio está estructurada o está distribuida en tres partes diferentes. Parte uno, 2 y 3. Vamos entonces a iniciar con la parte número uno. Vuelvo a hacer énfasis en el ejercicio. Recuerden que tenemos dos tipos de prueba y en este caso speaking, la base o la estructura es exactamente la misma. La variedad aquí es precisamente en que hay dos posibilidades de presentar el examen, face to face, presencial cara a cara con un examinador, o también está la posibilidad de presentarlo de forma remota en un ordenador a través de una grabación. Esa es una posibilidad. ¿Y cómo se identifica, cómo lo vamos a presentar? Pues al momento que hagamos la inscripción a la prueba. ¿Listos? Igual, esto es importante tenerlo presente porque si estamos haciéndolo una entrevista, ya digamos, con otra persona, pues la dinámica de socialización es muy diferente a la de una grabación. Claramente, pues las pausas, los momentos de silencio, las muletillas, el uso excesivo de conectores, pues ya es algo que nos puede jugar en contra al momento de hacer una prueba oral en forma de grabación. Entonces hay que tener muy presente cómo va a ser la prueba, digámoslo, presencial o en este caso a través de ordenador y pues a partir de allí las estrategias que utilizaremos van a ser diferentes. En la estructura del speaking para el IELTS, pues en la parte número uno es la parte básica en todas las pruebas. Vamos a verificar nuestra identidad, vamos a tener la oportunidad de pues compartir con el examinador en donde nos presenta la información como tal y posteriormente vamos a hacer, vamos a contestar algunas preguntas o en el caso de que sea la grabación, vamos a comentar algunos elementos sobre temas cotidianos, hogar, familia, trabajos, estudios, intereses, por qué presenta la prueba. Así por eso es que es importante tener en cuenta para qué, para que tú puedas presentar información propia, porque es el momento en donde el estudiante se puede presentar. ¿Qué habilidades se evalúan? Prácticamente lo que se evalúa es la capacidad para que tú puedas dar opiniones, información sobre temas cotidianos y por supuesto hablar de sí mismo, tener la oportunidad de hablar situaciones comunes respondiendo a una serie de preguntas que pueden ser varias o pueden ser una sola y a partir del estudiante pues tiene la posibilidad de extender su discurso entre 4 o 5 minutos. Importante tener la noción de tiempo clara porque en algún momento el entrevistador nos va a solicitar que hagamos una pausa, hayamos o no terminado la idea de nuestro discurso. Entonces hay veces que si no tenemos cuenta el tiempo podemos tener esta interrupción por cuestión de tiempo y el entrevistador está en todas sus funciones en hacerlo y puede que en una idea muy importante de lo que queremos presentar, pues se nos vaya a quedar por fuera. En la parte 2, que es la intervención más extensa, pues vamos a tener la posibilidad de interactuar bajo diferentes circunstancias. En primera parte, pues vamos a recibir una tarjeta con un tema y unos puntos a desarrollar. Si estamos presencial, si estamos face to face con el entrevistado, pues vamos a recibir la tarjeta en físico y si la tenemos desde ordenador, pues vamos a recibir un correo o una presentación formal en donde nos van a solicitar qué temas desarrollar. Tenemos siempre un minuto a partir de esa intervención, vamos a ver cómo se corte, vamos a tener un minuto para prepararnos y tomar notas. Y esto es sumamente importante porque recuerden que el éxito de desarrollo de la prueba es organizar nuestras ideas. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos quizás un poco inseguros por la cuestión de la importancia que tiene esta prueba, muchas veces tenemos mil ideas en nuestra cabeza y puede que presentemos nuestro tema en desorden y eso puede afectarnos muy, muy, muy drásticamente el puntaje que obtengamos. Normalmente dentro del ejercicio lo hablamos, desarrollamos esa idea, tenemos la oportunidad de hacer el speaking durante 1 o 2 minutos.
presentando las ideas de la forma más coherente posible, teniendo en cuenta, obviamente, lo que tiene que ver con nuestra pronunciación, nuestra coherencia, nuestra cohesión, la forma en que aplicamos las estructuras, la forma en que utilizamos nuestros conectores y todo lo que normalmente se tiene en cuenta en una prueba. Sin embargo, aquí la novedad es que hay un punto en donde el examinador nos puede hacer una o dos preguntas relacionadas con el tema inicial o incluso una o dos preguntas relacionadas con lo que nosotros estamos hablando. Para la intervención larga de la parte número 2 tenemos una duración de solo 3, máximo 4 minutos, incluyendo la preparación. Entonces, fíjense que no son 4 minutos hablando, sino que son 4 minutos presentando la información de forma coherente. Aquí pasa lo mismo que el writing o lo mismo que el writing, que es hablar más, no es garantía de obtener un mejor puntaje. Es importante que dentro de la preparación presentemos mejor organizadas nuestras ideas y si tenemos la posibilidad de incluir mucha más información, pues excelente. Claramente eso nos va a dar la oportunidad de mostrar un bagaje un poco más amplio. Pero la idea es que dentro de estas habilidades que nos evalúan, logremos hablar de forma continua y fluida sobre un tema pero que la organización de nuestras ideas sea de forma lógica. La idea es describir experiencias, presentar opiniones, dar situaciones personales, porque realmente los ejercicios de speaking son muy generales, es decir, no son muy académicos, no te van a preguntar sobre un tema muy, digámoslo, complejo, sino que son conversaciones muy comunes, entonces la conversación puede fluir. A partir de allí, dentro de la estructura de speaking, vamos a tener una parte número 3. En esta parte número 3, tanto usted como estudiante y nosotros como evaluados tendremos la oportunidad de analizar cuestiones relacionadas con el tema de la parte 2. Es decir, no es que vamos a cambiar de tema totalmente, sino que seguimos una secuencia. La idea es que este ejercicio se pueda presentar de una manera un poco más general y pues podamos ya pasar de lo general a lo particular. ¿Listos? Igualmente, esta parte pues tiene una duración de 4 a 5 minutos. Aquí ya nosotros estamos dando como los argumentos de peso para lo que hablamos en la parte número 2 y pues la idea en este punto es evaluar precisamente nuestra capacidad para aprender nuestras opiniones y analizar o debatir sobre diferentes temas con propiedad y esta propiedad nos la presenta nuestra experiencia. Tips importantes, evitar a toda costa responder o argumentar nuestras ideas con solamente yes, yes because o no. Porque, pues digamos que no es que está mal, no es que vayamos a perder esta sección, sino que pues nos van a calificar de acuerdo al nivel de respuesta. Y si el nivel de respuesta es muy, muy, muy básico, pues nuestro nivel está, o el nivel que estamos demostrando va a ser muy básico y ahí pues vamos a obtener el puntaje que corresponde a la respuesta que presentemos. Strategies and Success Guide. Esta es una guía para obtener los, en medida de las posibilidades, los mejores puntajes que tenemos dentro de nuestro ejercicio. Entonces, en la parte número 1, como les mencionaba, la introducción, parte 2 es la parte un poco más extensa y la parte 3 ya es la discusión de ese tema. Estrategias que se deben tener en cuenta dentro de cada una de ellas. Este ya es como el resumen de lo que estamos hablando anteriormente. Escuchar muy, muy cuidadosamente las preguntas, mantenerlo simple en la medida de las posibilidades, estar claros y confiar en lo que nosotros estamos hablando. En medida de las posibilidades, dar nuestras razones, dar detalles extras, ser positivos, siempre tener una actitud positiva y tener digamos, una actitud propositiva dentro del ejercicio. En la parte número 2, planear tus respuestas, organiza tu speech, habla en la medida de las posibilidades full time, no pares muy rápido, tampoco te pases de los 2 minutos. Procura en la medida de las posibilidades utilizar ejemplos que soporten el ejercicio y no te preocupes por tener un inglés perfecto. A veces la confianza y la fluidez funcionan mucho mejor dentro del ejercicio. En la parte número 3, pues nos solicitan, think before you speak. Piensa antes de hablar. Tómate tu tiempo, entiende la pregunta, da detalles, compara y contrasta,
utiliza un vocabulario un poco más avanzado de acuerdo al nivel que estemos pues aspirando y posteriormente debemos soportar nuestra opinión, es decir, ejemplos y dar razones o experiencias personales para que nuestro ejercicio tenga un soporte un poco más avanzado. Tips para obtener pues un higher band score, obtener un puntaje mucho más alto dentro de esta banda de calificación, pues lo que estábamos hablando anteriormente, pero me gustaría entrar en detalle en el último punto, practice regularly and record yourself. Practique regularmente y grábese a sí mismo. Hay que escucharnos, hay que conocer nuestro tono, hay que conocer nuestra fluidez, hay que conocer nuestras muletillas, hay que conocer nuestro vocabulario para poder entrar a trabajar en lo que debemos mejorar, en esas áreas de mejoras. Common pitfalls and to avoid. Errores comunes que debemos evitar. Dar respuestas cortas, repetir las mismas palabras, utilizar esos fillers o coletillas que utilizamos como em, you know, no desarrollar las ideas, tener una pronunciación poco apropiada para la prueba o su rigurosidad y no dar ejemplos ni razones. ¿Qué miran los examinadores? Fluency, coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. Lo que hemos hablado previamente. Es decir, la idea es que nosotros no hablemos más rápido de lo que nos corresponde, sino que tengamos en cuenta, sí, la fluidez, pero también este ejercicio de coherence and pronunciation. Estrategias pro, pues hay que practicar diariamente. Y en medida de las posibilidades, a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos para tenerla en cuenta, pues en el ejercicio podremos estar revisando algunos puntos dentro de los cuales podemos estar practicando para que a medida de las posibilidades a partir de cada una de las partes podamos utilizar estas grabaciones respetando el tiempo y además mostrándonos diferentes tipos de pregunta, porque recuerden que en este caso, aunque las preguntas en las partes de este ejercicio son pues más amplias, no es lo mismo que nos pregunten, por ejemplo, ¿Are you agree or disagree with? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto? ¿O what's your opinion about? ¿Estás de acuerdo o no o desacuerdo? A preguntarnos cuál es tu opinión es muy diferente, porque pues ya la connotación cambia. Ahora, en este ejercicio de los sample tasks of speaking, tenemos el contenido para el sample task part one, introductions and interview. Tenemos sample task part number two, aquí la tenemos, and speaking sample task part number three. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, el número 3. Let's consider first how people values have changed. Entonces tenemos preguntas. What kind of things status to people in your country? Have things changed since your parents' time? Mira, por ejemplo, esta pregunta, ¿algo ha cambiado desde la época de tus padres? Muy personal, estamos ya haciendo preguntas desde el tipo donde nosotros tenemos la posibilidad de mostrar como argumento nuestra experiencia personal o de nuestra familia. Mira, y pues al final, finally, let's talk about the role. Let's talk about the role of advertising. Do you think advertising influence what people buy? Entonces, en este caso tenemos pues la primera intervención del examinador, en donde nos hacen como preguntas generales, nos presenta un contexto sobre el cual nosotros debemos trabajar, sobre el cual debemos hablar y posteriormente pues el candidato va a empezar a presentar sus ideas en forma de conversación. Recuerden que en este caso este sample task, este ejercicio está siendo presentado en cuando tenemos nosotros face-to-face interviews, cuando tenemos entrevistas cara a cara. Cuando ya estamos hablando de los recordings, la discusión es un poco diferente porque pues ya el candidato o el evaluado, que en este caso seríamos nosotros como aspirantes, pues tenemos un tiempo en específico para dar respuesta a diferentes preguntas que nos presentan. Es decir, ya es un texto un poco más corrido, diferente a el ejercicio de conversación. Entonces, por aquí tenemos.
pues obviamente ya estamos abiertos a otro tipo de preguntas. Can you tell me a little bit more about? ¿Nos puedes presentar más información acerca de? Entonces ahí nos quedamos en el ejercicio. Fíjense que dentro de estos elementos nos están presentando a ti como samples, que se los voy a compartir también para que ustedes tengan, tener el formato de presentación para que podamos estudiarlo más a detalle. Vamos a tener la posibilidad de identificar en este ejercicio que el evaluador nos está evaluando, como lo hablamos anteriormente, pues estos cuatro elementos en específico. Y estos cuatro elementos en específico, pues van a estar siendo considerados a partir del Band Score que va de 1 a 9. Recuerden que para obtener entre un B1 y un B2, que es lo que normalmente las universidades en cualquiera de sus ámbitos académicos o incluso en el aspecto laboral, nos solicitan para que pues obtengamos en el momento de la prueba. Entonces, por ejemplo, si nos vamos en el punto número 7, que estamos hablando de un tipo B2, si vamos a hablar de, por ejemplo, fluency, coherence, estamos hablando de able to keep going and really pronounce long tones without noticeable if poor. Es decir, aquí nos están diciendo en fluency, coherence, el estudiante puede hablar sin necesidad de que se vea un esfuerzo extra, sino que simplemente pues los discursos van fluyendo un poco más. Y fíjense que aquí ya no estamos hablando simplemente de si está haciéndolo bien, si está haciéndolo rápido, si está haciéndolo extenso, sino que es simplemente como nota el evaluador la disposición del estudiante al momento de presentar la prueba. Ya entrando en temas más puntuales como lexical resource, por ejemplo, en un punto para tener en cuenta es source flexibility used to discuss a variety of topics. Tiene la posibilidad de utilizar diferentes recursos de forma flexible para discutir una variedad de temas. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de medio ambiente, no hay ningún problema de trasladar esa posibilidad de conversación del medio ambiente a sociedad, a comunidad, a país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de impacto ambiental. Es decir, tiene la habilidad de abordar diferentes temas, porque recuerden que aquí no estamos hablando de discursos de tipo científico, sino que son ejercicios conversacionales. Y aquí, pues obviamente ya estamos hablando de la cantidad lexical que tiene el estudiante en el rango de vocabulario que tiene disponible para poder hacer esa conversación. Desde el ejercicio gramatical, grammatical range and accuracy, pues aquí estamos hablando ya de estructuras un poco más flexibles, es decir, de la posibilidad de hablar y de utilizar estructuras mucho más complejas y sin ningún error o menos errores en la cantidad frecuente que se solicita. En cuanto a pronunciación, miren acá ya tenemos displays all dispositives. Sorry, dispose all the positive features of band 6 and same, but not all, and of the positive features of band 8. Es decir, está utilizando dentro del ejercicio el rango entre el número 6, pero además está dentro del rango número 8. Por eso siempre cuando nos hablan del B1 al B2 está dentro del rango 6, 7 y 8. 6 obviamente es un poco más básico, revisémoslo un momento. Use range of phonetical features, but control is variable, es decir, tiene un control de pronunciación variable, tiene pues mezclas fonéticas importantes, pero ya aquí mirándolo desde el punto de vista de la calificación número 8, use a wide range of phonetical features of combined breeze and or subtle meaning, es decir, está manejando ya un rango lexical, un rango fonológico mucho más avanzado y, por supuesto, es supremamente fácil de entenderlo a través del ejercicio de desarrollo de ideas. Entonces es importante, fíjense, tener en cuenta qué es lo que nos están evaluando o qué nos están solicitando al momento de presentar nuestras pruebas, dado que al momento de presentar la información no es la información, la mayor cantidad de información que presentamos, sino que la que estemos mostrando, pues efectivamente tenga puntos claves, sea clara, sea precisa y pues que en medida de las posibilidades sea lo más natural posible.
Para resumir nuestra sesión, hoy estuvimos trabajando Writing Section and Speaking Section. Es importante que tengamos en cuenta que pues, la sesión de Writing tiene dos partes, la sección de IELTS tiene tres, aun cuando Writing es un poco más extensa, tiene un poco más de tareas, y la sección de Speaking, pues aun cuando es más extensa, tiene menos tiempo. Es por esto que debemos tener clara el tipo de pregunta, el tipo de prueba, la cantidad de tiempo y, por supuesto, la posibilidad de practicar y tener esta preparación previa para dentro del ejercicio. En el día de hoy hemos terminado ya, digamos, esta sección de IELTS, en la cual pues presentamos la información de un poco más amplia, con la información un poco más, digamos, específica, pero en este caso, si ustedes desean más información para revisarlo, pues vamos a utilizar este video de información que nos puede ser práctica para que ustedes comprendan elementos que van desde cómo presentar la prueba, de qué se trata, qué elementos tener en cuenta y por supuesto al partir de ese ejercicio de speaking pues es importante tener en cuenta la información. ¿Listos? Aquí se lo he compartir. Very sure. Ok, aquí estoy revisando también lo del chat, really sorry, ya vamos a revisar algunos mensajitos. Este videito, entonces, como les decía, it's really useful to understand the IELTS test format. Es importante para entender todo lo que tiene que ver con el formato IELTS. Aquí un summarize para esta sesión, un resumen para nuestra sesión es realmente, sí nos están evaluando nuestro experticio en idioma, pero la fundamental, el 70% del clave de este ejercicio de presentación de pruebas internacionales en este momento, IELTS y la próxima semana que estaremos abordando lo que tiene que ver con TOEFL, es comprender el formato de pregunta. Ese es el tip, comprender cómo se evalúa, cuál es el tiempo que tenemos disponible y por supuesto a partir de allí pues trabajar en estos key words o key strategies to improve our level para mejorar nuestro nivel. Si tienes dudas o inquietudes con respecto a este ejercicio de IELTS, cómo presentarlo, cuáles son las fechas claves, quién nos puede ayudar dentro del ejercicio, por favor, no dudes en contactarnos. Recuerden, mi nombre es Diana Carolina Briñez, me pueden encontrar en Teams y por supuesto les puedo brindar la asesoría que corresponde para el ejercicio de IELTS y para la presentación de la prueba puedes contactarnos al siguiente correo unat.english@unat.edu.com. Este es el correo que corresponde como tal a la sección oficial que hace parte sobre la presentación de pruebas internacionales. Recuerden que tenemos un calendario académico bastante amplio en donde ustedes pues tendrán la posibilidad durante el transcurso de todos estos meses poder presentar la prueba y por supuesto obtener esta certificación internacional que como ustedes bien saben tiene una duración aproximadamente de 2 años, pero depende también de cada una de las instituciones educativas y el propósito que ustedes tengan con esta prueba, bien sea laboral o bien sea académico. Entonces es importante que tengamos en cuenta para qué propósito tenemos la presentación de la prueba y su durabilidad. El Instituto Virtual de Lenguas tiene toda una oferta académica dispuesta para ustedes para presentarles el apoyo pertinente para la presentación de estas pruebas. Por supuesto, también cuenta con los servicios para la presentación de las mismas y nosotros, al ser parte de este instituto, como estudiantes, como egresados y también como docentes, contamos con unos beneficios particulares que podemos lograr identificar dentro del micrositio del INVIL. Entonces los invito para que todos puedan ingresar al el micrositio del Instituto Virtual de Lenguas en la página principal de la universidad y allí podemos identificar la información mucho más precisa en cuanto a costos, en cuanto a fechas, calendarios y si desean más información, recuerden, me pueden escribir a mi Teams o mi correo institucional y claro que sí, al correo unat.english@unat.edu.co.
Les dejo entonces aquí este código QR para que puedan también escanear el código y puedan identificar el micrositio del Instituto Virtual de Lenguas y puedan acceder a este desarrollo de pruebas internacionales con nosotros. Y recuerden, estimados estudiantes, docentes, administrativos, aspirantes, hay que prepararnos para alcanzar estas metas tan importantes. El IELTS es un pasaporte para poder estudiar, trabajar y vivir en países de habla inglesa. Con práctica dedicada y comprensión del formato, puedes alcanzar la puntuación que tú necesitas. Y por supuesto, con el INVIL podremos presentar nuestras pruebas internacionales y presentarnos y alcanzar esas metas que estamos aspirando el día de hoy. Empecemos hoy entonces con este ejercicio y cordialmente invitados a que nos visiten y nos contacten en el correo que corresponde. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en este encuentro, por estar con nosotros en la participación de estos talleres IELTS que hemos desarrollado de hace 2 encuentros. Les cordialmente la invitación también para que participemos la próxima semana a partir del próximo sábado 1 de agosto, 10 de la mañana. Estaremos ya hablando de un formato diferente de preparación de examen internacional, el cual es TOEFL. También es un examen internacional, tiene otras connotaciones. Recuerden que es importante que identifiquemos cuáles son nuestras necesidades, tanto académicas como laborales, identificar la prueba que más nos convenga y es por ello que estos espacios de preparación para exámenes internacionales son tan importantes para que logremos identificar pues el tipo de preguntas y el tipo de prueba que es más apropiado para todos nosotros. Les agradecemos a las 35 personas que se encuentran conectadas en nuestra sesión, que diligenciemos nuestro registro de asistencia con el fin de compartir la grabación y también a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Un saludo cordial desde el SEAD Girardot, ZCBC. Muchísimas gracias. See you later. A ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión, 1 de agosto, sección TOEFL. Listo, muchas gracias, hasta luego. Muchas See gracias. you, Muy see bien, you la que later, Adrián. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye, Santiago. Thank you, teacher. You're welcome, Javier. It's a pleasure. Thank you, teacher. You're welcome, Michelle. You're welcome. You're welcome. See you later.